Sí, lógicamente, bueno, nos parece una vergüenza que en una empresa con un marcado tinte político, hay que decirlo así, y donde la acción comercial, que básicamente tiene que ir apoyada en lo institucional, en negociaciones a base de ministerios, embajadores, acción comercial sí, pero también son acuerdos políticos al fin y al cabo, ¿no? Los contratos que conseguimos. Que nos tuvieran 6 meses sin cambiar los responsables. Hubo un vacío de poder, un vacío institucional en Navantia de 6 meses, cuando todo el mundo sabía que se iba a cambiar al consejero delegado anterior. Él mismo lo reconocía en Petit Comité, y durante 6 meses nos tuvieron sin responsables. Queremos pensar que no es porque se estuvieran pensando medidas, pero en todo caso, si hay que hacer algún debate, lo que queremos es tener presencia de los trabajadores, porque los trabajadores tenemos opinión. No vaya a ser que acabe cayendo la responsabilidad en lo que al final siempre se dice desde el ámbito empresarial. Una empresa que mueve miles de millones de euros, lo que no se puede acabar diciendo es la rigidez, que las problemáticas de Navantia vienen de las rigideces de los convenios, de los salarios que se están congelando, de que el poder sindical, etcétera, etcétera, etcétera. Para nosotros hay problemas de fondo que se pueden arreglar, que hemos dado opinión, hemos hecho esfuerzos en el convenio de la compañía principal. Hemos llegado a acuerdos en 30 y pico de artículos para consensuar un convenio que sirviese para todas las factorías. Lo han metido en un cajón. Hemos acordado un documento para regular la industria auxiliar y su funcionamiento, porque el funcionamiento de la industria auxiliar, no la industria auxiliar en sí misma, sino su funcionamiento y cómo la hace funcionar Navantia, supone uno de los mayores principales problemas de esta empresa. Y teníamos un documento que regulaba ese tipo de situaciones. Lo han metido también en un cajón y lo tienen abandonado. Por lo tanto, es importante que situemos la responsabilidad en quien la tiene, que son los gestores. Y para eso, los nuevos responsables tienen que convocar cuanto antes a la parte social. Siempre, históricamente, se hizo de esta manera, a veces con visitas a los centros, o con una convocatoria al comité intercentros. Pero eso urge, porque Navantia, el principal problema que tiene es la carga de trabajo, pero también tiene otros problemas de los cuales queremos opinar. Bueno, hablaba ahora de ese nombramiento, tanto del presidente de Navantia, José Manuel Revuelta, como del consejero delegado, Jaime de Rábago. Cuando se produjo ese nombramiento recientemente, digamos que se pudo abrir una puerta a la esperanza para los trabajadores, o digamos que la situación se vio de la misma manera. En realidad somos ya escépticos de ciertas cuestiones, ¿no? Entre ellas los nombramientos. Nosotros no valoramos a las personas, solo faltaría, valoramos la gestión. Pero claro, cuando la gestión llega 6 meses tarde, entra una duda de decir, ¿realmente es una situación forzada esta espera? ¿O quieren dilatar en el tiempo para no tener que acometer ciertos debates? En cualquier caso, nos felicitamos de que, aunque fuese tarde, llegasen estos nuevos responsables, pero urge que se pongan ya a trabajar y que convoquen a la parte social. Bueno, ¿y cómo se valora, desde el Comité de Empresa de Navantia Ferrol, esa declaración institucional conjunta, tanto de los concellos de Ferrol como de Ume y de Ortegal? Para nosotros es uno de los logros más importantes de la última etapa de movilización, porque puede haber quien no le dé importancia, pero que 21 concellos hagan un debate sobre un texto más o menos consensuado, lo que viene a decir es que hay un apoyo de todos los partidos políticos, seguramente con matices, pero todos los partidos políticos dan un apoyo a la necesidad de que aparezca carga de trabajo en Navantia. Y eso es realmente uno de los objetivos que se busca con las movilizaciones, y es hacerlas multitudinarias, sumar cada vez más y buscar el apoyo, arrastrar incluso a aquellos que de manera natural no serían, lógicamente, nuestros primeros aliados, pero que comprometa a toda la sociedad.
Por lo tanto, esa declaración institucional para nosotros la valoramos muy positivamente y es un logro y un fruto del esfuerzo de los trabajadores. Bueno, hablando del esfuerzo de los trabajadores y de sus reivindicaciones, antes hablábamos de las próximas movilizaciones, haciendo un balance hay que destacar la llevada a cabo cuando se hizo esa caminata hasta La Coruña para hablar con el delegado del gobierno, con Samuel Juárez. En aquel momento, alguna valoración procedente del comité de empresa hablaba de falta de información por parte del delegado del gobierno acerca del sector naval y de su situación. ¿Se cree, por tanto, que digamos, en algunos niveles políticos hay desconocimiento de la situación concreta y real de Navantia? Fene Ferrol. Sí, a pesar de que no debería existir, es cierto que en algunos ámbitos políticos detectamos pues un desconocimiento preocupante. Desde las agrupaciones locales eso lógicamente se vive en el día a día, pero un ejemplo es el que comentabas, ¿no? El delegado del gobierno nos dio una impresión de no conocer en absoluto la problemática de Navantia. Y nosotros desde la humildad creemos que lógicamente un delegado del gobierno tendrá que tener muchos temas entre manos, pero también es cierto que cuando tienes una reunión hay tiempo para prepararla, ¿no? De todas maneras es anecdótico. En general, nos felicitamos del conocimiento que detectamos en general y del apoyo recibido. Pero también decimos, ya no es suficiente. Ya no es suficiente con el apoyo, hay que poner medidas concretas. Por lo tanto, en ese calendario próximo de movilizaciones, ineludiblemente vamos a subir el tono de las reivindicaciones, lo vamos a marcar a más largo plazo y vamos a seguir incidiendo en que la ciudadanía participe de movilizaciones multitudinarias, que le digan a estos políticos que no es de recibo que pasen un examen cada 4 años. No es posible que un político se sienta legitimado únicamente por el número de votos, porque la legitimación también tiene que venir por cumplir los compromisos que cogen con la ciudadanía. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando hacia movilizaciones multitudinarias. Bueno, hablando de posibles soluciones, ¿qué grado de importancia le otorgáis a ese anuncio por parte de la Xunta de Galicia de negociaciones con, por ejemplo, la petrolera mexicana, con Pemex, ¿no? ¿Crees que podría repercutir tanto en el ámbito público como en el privado de Navantia? Es decir, de los astilleros, del sector naval. Sí, pues ojalá fuese así, ¿no? Lo que pasa que, vuelvo a decir, el escepticismo ya prácticamente es una vacuna que tenemos inyectada, porque nos salen por decenas acciones comerciales con países, con muchísimos países, para muchas unidades, y en el caso de Pemex, en principio parece que no tiene un demasiado fundamento, esperemos que se concretase, pero parece que no tiene demasiado fundamento el hecho de construir en lo que tiene que ver, por lo menos, con la ría de Ferrol y con Navantia, ¿no? De hecho, creo que eso salió en una ocasión, en una declaración, y se están cuidando muy mucho de repetirlo. Estamos cansados de globos sonda, de anuncios esperpénticos. Bueno, yo puedo decir algún país que se nos nombraba, con el que teníamos acciones comerciales, del cual nosotros dudábamos que pudieran tener un barco militar, ¿no? Porque países en una situación muy precaria. Y el tema este de Pemex, al igual que abrir las posibilidades del mercado eólico, que se nos decía que era un mercado que podía abrir un nicho importantísimo, no solo con los artefactos eólicos en sí mismos, sino con los barcos que se dedican a la reparación y al enclave de estos artefactos. La realidad es que no se concreta absolutamente nada. Por lo tanto, escepticismo cuando no estar pensando que nos llevan engañando una buena temporada. Bueno, hablando de demandas concretas, ya para finalizar, ¿te preocupa que el dique flotante, esa construcción del dique flotante, no aparezca, digamos, presupuestada en las últimas cuentas generales del Estado? Bueno, el dique flotante, tal y como lo planteamos nosotros, es una herramienta de trabajo, ¿no? Es verdad que todo lo que vaya consignado directamente a los presupuestos generales del Estado pues ya lleva un aval importante. Y en ese camino
trabajaremos de aquí al mediados del mes que viene, que es el debate final, digamos, de los presupuestos para que se consigne. De todas maneras, hay voces autorizadas que dicen que no sería imprescindible. Para nosotros lo fundamental es que se haga el dique, volvemos a repetir, sin pedir limosna ni dinero a fondo perdido. Estamos convencidos de que la propia actividad del dique acabaría rentabilizando la infraestructura en sí misma. Y bueno, después está el empleo. 800 empleos durante la construcción de esa herramienta y 500 empleos aproximadamente de manera consolidada en Ferrol, después trabajando en el propio dique, en las actividades del dique. Yo creo que eso es un lujo que Ferrol no se puede permitir que pase de largo, porque ¿cuántas empresas de 500 trabajadores nos vienen a la mente en Ferrol? Pues seguramente muy pocas. Y eso es fundamental. Tiene que ver el ámbito político que, una, no queremos que nos lo regalen, queremos que nos lo financien. Segundo, está legitimado técnica, económicamente, y además daría una carga de trabajo imperiosa en breve plazo de tiempo, que es lo que urge aquí ahora mismo. Porque todos sabemos que los contratos militares tienen un tiempo de maduración más largo, el tema de preparación de los planos pues lleva su tiempo y no son inmediatos. Sin embargo, una estructura como es el dique flotante, que no es un trabajo de una gran envergadura a nivel de valor añadido, ¿no? Todos lo sabemos, no tiene una gran complicación, pero sería algo inmediato que nos ayudaría a pasar este desierto en el que nos están metiendo otros, los mismos que saben desde hace tiempo que se iba a acabar la carga de trabajo en estas fechas, que se lo venimos anunciando, que nos movilizamos, que pedimos reuniones a todas las instancias y que nos están dando la callada por respuesta. Bueno, pues Ignacio Naveta, secretario de Comisiones Obreras en el Comité de Empresa de Navantia Ferrol. Veremos a ver cómo evoluciona la situación de este sector y nuevamente gracias por haber estado aquí en Televisión de Ferrol. Gracias a vosotros. Y a ustedes también, gracias por haber estado ahí. Nosotros nos vamos ya, volvemos el próximo día para seguir hablando de asuntos de Ferrol y su comarca. Muy buenas tardes.